En el año 2018, la psicóloga Susan David presenta el concepto sobre la agilidad emocional. Lo expresa de la siguiente forma. La agilidad emocional es la capacidad de convivir con nuestros pensamientos, emociones y recuerdos de una forma sana, de manera en que se pueda vivir siendo congruentes con nuestros valores. El ser emocionalmente ágil influye en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento y en nuestra comunicación interpersonal. ¿Pero de qué forma? Bueno, les habla Luis Guzmán y sígueme el viaje. Susan presenta dos formas en que las personas lidian sus emociones. Una es incubar y otra es embotellar. Al incubar las emociones se refiere al apartarlas, no hacerles caso, centrarte sobre ellas y hacer caso omiso ante cualquier sensación. De cierta forma esto está bien si lo haces una cada 1000 veces. Por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo importante, pero antes de esa entrevista te peleaste con tu pareja. Quizás en esa forma se pasa que no hay problema, que apartas esa emoción de ese enojo, esa rabia, esa tristeza. Pero ya cuando las personas lo hacen muy seguido, estas personas tienden a juzgarse a sí mismos, tener pensamientos tipo: no debo sentirme así, está mal este sentimiento que estoy teniendo, no es válida esta emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, incubarla se refiere al tener esa emoción como el centro de nuestro universo. El pensar demasiado sobre esa emoción, que tanto así que olvidas a la persona que tienes enfrente, al mundo que tienes enfrente. Si nos damos cuenta, estos dos son dos puntos bastante exigentes. En este caso, tratas de no pensar en ello mientras que el problema se hace más grande, y por otro lado, piensas demasiado que olvidas el mundo que te rodea. Es de aquí donde toman ese mismo pensamiento que influye en las personas, en el comportamiento y cómo actúan, ya que estas personas que tienden a hacer esto tienden a tener más ansiedad y tienden a tener más depresión. Y tienden a no tener esas capacidades de solucionar los problemas eficazmente. Es aquí donde entra la agilidad emocional, siendo ese equilibrio entre tener una buena atención y no pensarlo demasiado. El punto es exteriorizarte, decir: aquí estoy, abrir tu corazón a la realidad, a la experiencia de la realidad. Y esto hace a la persona más segura, ya que buscas más soluciones, se arriesga más y busca otras alternativas. Las personas que aplican esto suelen ser más honestos, suelen más motivados y suelen ser menos vagos. Es por eso que los psicólogos promueven mucho el que te exteriorices, que te abras con la persona que más le tengas confianza. O incluso si no es así, también está la opción de escribir, ya que tú mismo identificas, notas la emoción que tienes y lo expresas, te abres contigo mismo. Es decir: ya lo escribí, ya lo dije, nadie sabe que lo dije, pero lo dije. Es por eso, es un ejemplo que dijo un comediante llamado Franco Escamilla en su show Payaso, que la misma psicóloga le dijo como solución exteriorizarse, expresárselo a más gente para que su miedo hacia la Llorona sea menos y sea más comprensible. Ella le dice lo siguiente: tienes que hablarlo con más personas. Al encerrarte tú solo, al ocultarlo, haces que el problema sea más grande. De aquí es donde está el embotellar las emociones. Tampoco debe de fingir que no está esa emoción o hacer de cuenta que no está presente las emociones difíciles, ya que además de ocultarnos nosotros mismos, perdemos ese aprendizaje de valores, y esos valores son los que al final de cuentas nos hacen ágiles y nos hacen adaptarnos. Viéndolo de esta forma, el ser humano es muy cambiante. Cambia muchísimo su actitud, cambia muchísimo sus comportamientos y demás. Y en este caso, al no vivir esa emoción, no tiene más alternativas, no tiene más soluciones para esos casos. Al mismo tiempo de que se hace esta experimentación de emociones, desarrollamos ese conocimiento de identificar esa emoción, decir: ok, esto es lo que siento, y esto es una forma en la que puedo solucionarlo. Para culminar, esto es importante para los niños y para los adultos. Esto para que nos ayude a crecer, a mejorar, a adaptarse en esta sociedad y en este mundo. Y me gustaría cerrar con esta frase que dice la psicóloga sobre el mundo y la vida. El mundo es frágil y bello.
Y parte de la intimidad de la vida es este baile entre la belleza y la fragilidad de la vida. La vida me va a poner dificultades y no puedo fingir que no existen. No te quedes atascado pensando si debes o no sentirse así. Sé amable contigo mismo.